Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Rey. Qué maravilloso es exaltar el nombre de nuestro Señor. Tenemos un Salvador poderoso, amén. ¿Para cuántos de ustedes la percepción que tenían acerca de la persona de Jesús ha sido ensanchada, gloria a Cristo, con la revelación de las Escrituras y de la palabra acerca de la identidad de Jesús como Dios, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo? Era inevitable que toda esta serie de enseñanzas no nos llevara a este punto particular, lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Esta serie de mensajes nació porque, observando el evangelio que se predica últimamente, el evangelio que las redes sociales comunican y que los medios de comunicación transmiten, comencé a notar algo acerca de la persona de Jesús. Y es que era como si se sobreenfatizara el hecho de su humanidad, pero no se hablara acerca de su deidad y de su identidad. Y una cosa es tan importante como la otra. Nunca vamos a entender realmente el valor de la persona que murió en la cruz hasta que comprendamos su identidad como Dios, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Me di cuenta de que esa es principalmente la razón por la que la iglesia no ve a Cristo con asombro, con dignidad, con temor reverente y, por supuesto, con convicción. Así que hoy yo quiero hablar acerca, ya le hablé de Jesús como Dios, su lugar en la deidad, su identidad, pero yo quiero hablar acerca de Jesús, Dios encarnado. Amén. Diga conmigo: Jesús, Dios encarnado. Esto pudiera también llamarse el misterio de la encarnación. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, a partir del capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1. Quiero que tengamos un poquito de contexto. ¿Cuántos están listos? Mire lo que dice Juan. En el principio era el verbo. En el original, el logos, o la palabra de Dios. Evidentemente, él está remontándose al principio que nosotros comprendemos y entendemos. La Biblia comienza en el libro de Génesis diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que nosotros, la raza humana, entendemos a partir de ese momento, el momento de la creación. Más allá no podemos realmente comprender o entender a cabalidad lo que hay. Sabemos que hay una realidad eterna, sabemos que hay algo más allá de nuestro comienzo, de nuestro principio, de nuestra creación. Pero sin embargo, solamente a través de la palabra, la fe y el Espíritu Santo podemos llegar a vislumbrar en alguna medida lo que eso trata. Así que Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo. En otras palabras, ya en el día que Dios comenzó la creación, el verbo ya era. Amén. El verbo ya existía, porque el verbo es eterno, no tiene principio de días ni fin de vida. Y sabemos que el verbo es Jesús, porque el mismo Juan lo dice a continuación: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas,
Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Para asegurarse de que usted entienda que estamos hablando de Jesús, Juan comienza a hablar, Juan el apóstol comienza a hablar de Juan el profeta, Juan el Bautista, y dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Diga conmigo: venía a este mundo. Pero es importante comprender de qué manera venía a este mundo. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Aclarando que Jesús es también parte de la deidad que creó los cielos y la tierra. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí le recibieron y creen en su nombre? Aleluya. Ustedes son hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo, escuche esto, fue hecho, ¿qué cosa? Carne. Y vimos, habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Para mí es sumamente interesante que el apóstol Juan, a diferencia de los otros escritores de los evangelios, recuerde, Mateo escribió un evangelio, Marcos escribió otro evangelio, Lucas escribió otro evangelio, y Juan escribió este evangelio que estamos leyendo. A diferencia, Juan, de los otros tres escritores, él habla acerca de Jesús no desde la perspectiva de su nacimiento, como si lo hace Mateo y lo hace Lucas. Aún Lucas se remonta más allá, hacia un poco de tiempo atrás. Habla inclusive del nacimiento de Juan el Bautista y de la anunciación de Juan el Bautista, quien iba a prepararle el camino al Mesías. Marcos también comienza a hablar acerca de Jesús desde el principio de su ministerio. Y me impacta que Juan, particularmente a diferencia de los otros escritores, haya comenzado a hablar de Jesús no desde su nacimiento, no desde el principio de su ministerio, sino desde su identidad como Dios, a la diestra del Padre, en igualdad con el Creador de los cielos y la tierra. Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Parece que para él era demasiado importante, como lo es para mí hoy, que la gente que leyera su evangelio pudiera comprender primero cuál era la identidad y el valor de esta persona que murió en la cruz del Calvario por los pecadores y resucitó al tercer día. Se entiende que el deseo de Juan es que comprendamos que este Mesías que vino al mundo a salvarnos no es sino Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y algo maravilloso es que Juan no es tímido en afirmar que aquel que ya era desde el principio, antes de la creación, el que es la vida, la luz verdadera, el creador del universo, vino a este mundo y se hizo hombre. Evidentemente, esta realidad, al igual que el concepto de la Trinidad del que hablábamos la semana pasada, está más allá de nuestra capacidad de comprenderlo completamente. Es otro misterio. La semana pasada decíamos que la Trinidad es un misterio. Hoy podemos decir también que la encarnación del Verbo, la encarnación de Dios, es también un misterio. Usted y yo podemos mirar únicamente a la luz de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo en esto, para así asombrarnos no solamente de su belleza, sino también de su complejidad.
Hoy yo quiero, iglesia, que usted abra el corazón, porque yo, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a tratar de explicarle acerca de este Dios que se hizo hombre, para que entonces podamos realmente conocer a Jesús tanto como Dios y como hombre. Amén, porque es así como usted y yo realmente vamos a obtener el mayor provecho de su identidad y de su salvación. ¿Cuántos están listos? Eso fue la introducción. ¿Está listo? Diga conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a comprender la palabra de Dios. Amén. Así que ya aprendimos que la identidad del Mesías prometido en la ley y en los profetas es la identidad eterna. Él es Dios, como dice el apóstol, sobre todas las cosas. Pero entendimos que Él es Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, y que estos tres son uno. Ahora, hablemos acerca de la transición del cielo a la tierra, porque aquel verbo estaba con Dios y era Dios, pero aquel verbo fue hecho carne. Así que hay una transición del cielo a la tierra del Hijo de Dios, y esto lo leemos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Mire lo que dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ahí está hablando de Jesús en la gloria, está hablando de Jesús en el cielo, está hablando de Jesús en la eternidad, juntamente con Dios y con el Espíritu Santo, en el trono del universo, en el trono de lo eterno y de lo temporal, de lo visible y de lo invisible, de lo celestial y de lo terrenal, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de ese lugar en el cielo, escuche, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Diga conmigo: hecho semejante a los hombres. ¿No es impresionante que Cristo Jesús, dice la Biblia, siendo en forma de Dios, estando en la gloria, dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres? Ahora, y estando en la condición de hombre, ahora ya Jesús no está en el cielo, iglesia, ¿se da cuenta? Diga: estando en la condición de hombre. Diga: estando en la condición de hombre, ya Jesús no está en el cielo con el Padre y con el Espíritu. Ahora Jesús está en la tierra. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí podemos observar el punto más bajo de esta humillación a la que el Dios Todopoderoso, en la persona de Jesús, se humilló. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Curios. Este nombre que se atribuye a Dios en el Antiguo Testamento, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Curios, para la gloria del Dios Padre. Para mí, el propósito central de este glorioso pasaje es describir, escuchen, la transición que Jesús experimentó al venir de su estado exaltado en el cielo a encarnarse como un hombre en este mundo. Es importante notar el patrón de humillación al que nuestro Señor Jesús se somete voluntariamente con el objetivo de llegar a la cruz, que es el clímax de dicha humillación. Ahí le dice que se humilló primero, y escuche, se humilló al condescender y unirse a nosotros en nuestra naturaleza terrenal a fin de redimirnos. Jesús nos humilló a partir del momento en el que Él se sujetó a la voluntad del Padre. Jesús nos humilló a partir del momento en el que Él decide morir en la cruz por nosotros. Jesús se humilló desde el punto en que Él no estima el ser igual a Dios, sino que se despoja de sí mismo y se hace semejante a los hombres,
esta transición del cielo a la tierra fue ya en sí misma un acto de humillación del Dios Todopoderoso. ¿Cómo Dios puede ser un hombre? ¿Cómo Dios puede vestirse de humanidad? Esto ya en sí es un acto de humillación. Y todo esto, escuche, con el fin de redimirnos. Amén. Algo impresionante aquí es el hecho de que Jesús, al venir de su estado exaltado y entrar en el mundo como un hombre, estaba llevando a cabo ya un acto asombroso de humillación que continuó durante toda su vida y ministerio hasta llegar al punto más bajo. ¿Cuál fue el punto más bajo de su humillación? Diga, morir en la cruz. Morir en la cruz. Así que en la encarnación Dios une su naturaleza divina, y este es el misterio de la encarnación. Escuche, en la encarnación Dios une su naturaleza divina a la naturaleza humana con el propósito de la salvación de los pecadores. Y en esa lista nos encontramos tú y yo. Ahora, este es un ser en este momento que posee dos naturalezas. ¿Verdad que sí? Dos naturalezas. La identidad eterna del Mesías y su identificación con la raza humana ya había sido anunciada por los profetas. Isaías capítulo 7 verso 14 dice: por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel, iglesia? Dios con nosotros. Así es. Así que en este pasaje el Espíritu Santo está revelando a través del profeta dos cosas bien poderosas y bien asombrosas. Primero, que una mujer virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo, lo cual es ya un milagro. Amén. Esto ya es un milagro, porque sabemos que básicamente la concepción es la unión de dos células sexuales, una masculina y otra femenina, para producir un nuevo organismo de la misma especie. Pero en este caso, el profeta dice que ningún varón estará involucrado en la fecundación. ¿Por qué? Porque el profeta dice que la mujer es virgen. Una mujer virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Esta es una doctrina básica del cristianismo. ¿Cuál, pastor? El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo mediante María, quien era una mujer virgen. José no tuvo absolutamente nada que ver en esta concepción. La Biblia dice en Lucas capítulo 1 verso 34, cuando el ángel se le apareció para manifestarle que ella se convertiría en el vehículo que Dios iba a usar para traer a la tierra al Hijo de Dios, María dijo al ángel: mire, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta palabra conozco varón está hablando de relaciones sexuales. Porque María básicamente está diciendo: no he tenido relaciones sexuales con ningún varón. ¿Cómo será esto? Yo soy virgen, no he tenido relación sexual con ningún varón. Respondiendo el ángel le dijo: mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí hay un misterio muy poderoso y muy sobrenatural, en el cual no es necesario que nosotros tratemos de indagar y de investigar, porque pudiéramos entrar en terrenos de la herejía, tratando de explicar cómo fue que sucedió que la Virgen María quedó embarazada cuando el Espíritu Santo hizo sombras sobre ella. Basta decir que cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió, ella quedó embarazada de un santo ser que sería llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Alguien le da la gloria al Señor en este día? Aleluya. Así que esto es lo primero.
Asombroso dentro de la profecía de Isaías que dijo: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ya es un milagro en sí que una virgen dé a luz. Pero esto es obra del Espíritu Santo y del poder del Altísimo. Ahora, lo segundo, que es aún más asombroso que lo primero, es decir, lo segundo es más asombroso que una virgen haya quedado embarazada, es que este ser que nacería no sería como ninguno de los demás mortales que haya nacido antes, ni como ninguno de los que nacería después. Este, dice la Biblia, santo ser, diga, sería santo. ¿Qué significa esto? Por cuanto el varón no estuvo involucrado en la concepción, Jesucristo fue engendrado con una naturaleza completamente libre de pecado. Completamente libre de pecado. Y además, su nombre, de acuerdo a lo que el profeta dice, revelaría la identidad de este santo ser. Él dijo: sería llamado Emanuel, que significa Dios. No un ángel, no un profeta, Dios con nosotros. Mediten esto, por favor. El profeta dijo Dios, no un ángel, no alguno de los profetas reencarnado. Mire, el mismo Herodes en los días del Señor Jesús llegó a pensar que era Juan el Bautista que había resucitado. En Marcos capítulo 6 verso 14, usted se acuerda que Herodes andaba con la mujer, con la esposa de su propio hermano en los días de Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo redarguía. Juan el Bautista lo convencía y le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que esta mujer, que seguramente se convirtió en la amante de Herodes por causa del poder, por causa de la autoridad, por causa de la riqueza, odiaba a Juan. En una ocasión Herodes mete a la cárcel a Juan el Bautista, pero Herodes le tenía cierto temor y cierto respeto, y en algunas ocasiones hablaba con él y cada vez más sentía un respeto por él. Y entonces dice la Biblia que un día hubo una celebración en casa de Herodes, y la hija de Herodías, la mujer con la que Herodes estaba relacionándose ilícitamente, bailó en la celebración. Y bailó de tal manera que al final Herodes le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé, para complacerla. Y esto lo hizo delante de todos sus invitados. Y entonces la joven hija de Herodías fue y preguntó a la mamá y le dijo: ¿qué voy a pedir? Y Herodías dijo: esta es mi oportunidad. Pide en un plato la cabeza de Juan el Bautista, que estaba en prisión. Entonces dice la Biblia que Herodes se quedó pasmado, tuvo temor, pero por causa de que hizo la promesa delante de toda la gente y quería quedar bien con todo el mundo, mandó matar a Juan en la prisión, decapitarlo y traerle la cabeza a la hija de Herodías en una bandeja de plata. Era el mismo diablo vestido de mujer en Herodías. Gloria al Señor, aleluya. El asunto es que después, cuando Herodes comenzó a escuchar acerca de Jesús y de sus señales y de sus milagros y de todas las cosas asombrosas que se contaban acerca de él, dice Marcos capítulo 6 verso 14: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: mire, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él esos poderes. ¿Se acuerda cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ustedes quién dice, qué dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas. Entonces, mire qué interesante. Al diablo le importa que tú creas que Jesús es cualquiera menos Dios. ¿Se da cuenta? Herodes dijo: es Juan el Bautista. La gente que oían los discípulos decían Isaías, Jeremías, algunos de los profetas. Para el diablo, escuché bien, es sumamente importante que tú creas que Jesús es cualquiera menos Dios encarnado.
Tanto así, mire lo que le voy a decir ahora, que el apóstol Juan dijo en su primera carta que el espíritu del anticristo negaría la encarnación. En primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, dice: en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, todos aquellos que crean en el milagro de la encarnación. ¿Cuántos aquí creen en el milagro de la encarnación? Dice la Biblia, son de Dios. Sin embargo, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire qué importante, porque repito, al diablo le importa que tú creas que Jesús es cualquiera menos Dios encarnado. Tanto así que el apóstol Juan dijo que el espíritu del anticristo negaría que Jesucristo ha venido en carne, que Dios fue encarnado. ¿Por qué lo negaría? Porque el anticristo se hará pasar por ese Mesías. Él no puede estar de acuerdo en que Jesucristo vino en carne, porque entonces eso significaría que él es un impostor. El anticristo va a negar que Jesucristo vino en carne. El anticristo va a negar que Dios, el verbo, se hizo carne, porque él va a asegurar que es aquel Mesías que había de venir, que es el Cristo que los judíos estaban esperando y que el mundo estaba esperando, y se hará pasar por Cristo por un tiempo. Y el tema aquí es que millones de personas lo van a creer. Y este hombre va a gobernar el mundo. El mundo se está preparando ya para esto, iglesia. Todo lo que está pasando actualmente. Es más, le voy a dar ¿un qué? En inglés, spoiler. Usted sabe que actualmente Israel se encuentra en guerra contra Hamás en Palestina. Es muy probable que más y más naciones musulmanes se vayan aliando con Palestina para pelear contra Israel. La Biblia dice que el anticristo hará un tratado de paz entre todas aquellas naciones musulmanas con Israel, y Israel reconocerá en él al profeta que había de venir. Se está preparando el escenario para la aparición de un personaje, un líder político a nivel mundial que va a lograr lo que nadie logró antes, y es crear un acuerdo de paz entre todas las naciones en Medio Oriente que se encuentran en conflicto con Israel. Se está preparando el momento perfecto para la aparición del anticristo, iglesia. Se la dejo ahí para que reflexione, para que medite. Si más y más naciones comienzan a unirse, naciones musulmanas comienzan a unirse para pelear juntamente con Hamás en contra de Israel, es muy probable que ya se está preparando el escenario para que aparezca este líder político, que uno de sus más grandes logros que asombrará al mundo es lograr un acuerdo de paz entre las naciones musulmanas con Israel, y probablemente la construcción de un tercer templo en Jerusalén. Pero vamos a dejar ese asunto ahí porque no me quiero meter en esas cosas todavía, pero ya pronto me voy a meter en esas cosas. Así que el anticristo niega que Jesucristo ha venido, ¿qué? Claro, él nunca va a decir que Jesucristo vino en carne, que el verbo se encarnó, que Dios vino en carne, porque él va a tratar de ocupar ese lugar. Gloria al Señor. El mundo dirá que Jesús es el ángel Gabriel, o como algunas religiones aseguran, Jeremías, Isaías, algunos de los profetas dirán como Herodes, es Juan el Bautista. Dirán que es un rabino común o un falso maestro como los judíos. Dirán que es un ser creado por Dios, un mensajero del cielo, un iluminado, como dicen las religiones orientales. Sin embargo, nosotros creemos que lo que las escrituras dicen es verdad. Jesús, el Mesías, es Dios encarnado. Gloria a Dios. En la segunda persona de la Trinidad es Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, el que vino a la tierra. Denle un fuerte aplauso a mi Rey. Aleluya.
Ahora, probablemente una de las cosas más difíciles de explicar acerca de este tema es lo siguiente, y es el misterio de la unión entre la naturaleza divina y la humana de Jesús, y la forma en la que estas naturalezas se expresaron a través de su vida. Lo primero es, hay que comprender que sus obras, sus milagros, sus señales, sus maravillas revelaron que Jesús era Dios. ¿Alguien dice amén? Jesús era Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versos 37 al 38. Él dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Gloria a Dios. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Porque recuerde, Jesús dijo: yo y el Padre somos uno, somos un mismo Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué poderoso está esto. Pero esas obras de las que Jesús habla se refiere al tipo de cosas que revelaban su identidad como Dios en unión con el Padre y el Espíritu. Todos los milagros, todas las señales, todas las maravillas, todas las cosas que Jesucristo hizo, sobrenaturales, poderosas, milagrosas, revelaron que Él era Dios. Manifestaron su naturaleza divina. Por ejemplo, yo sé que le he dado muchísimas escrituras acerca que confirman la identidad de Jesús como Dios, pero mire lo que la Biblia dice. Mateo capítulo 4 verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa clase de obras revelaban que Jesucristo era Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Autoridad sobre la enfermedad. Diga conmigo: autoridad sobre la enfermedad. En Mateo capítulo 15 versos 29 al 31, la Biblia dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús, mediante la autoridad sobre la enfermedad, revelaba su identidad como Dios. Marcos capítulo 4 versos 39 al 41. Aquella noche, cuando viajaban en el mar de Galilea y una tormenta azotó la barca mientras Jesús estaba descansando, los discípulos se llenaron de temor, se llenaron de miedo. Ellos eran pescadores, 4 de ellos por lo menos eran pescadores. Sabían que esa tormenta podía matarlos. La barca se estaba llenando de agua y ellos estaban tratando de salvar sus vidas a como diera lugar. Pero Jesús dormía. En un momento lo despiertan y le dicen: Señor, sálvanos, no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús se despertó y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces, mire, temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús reveló mediante la autoridad sobre la naturaleza que Él es Dios. ¿Alguien le da un aplauso a nuestro Rey? Aleluya. ¿Sabe que reveló su naturaleza divina también? ¿Sabe que lo delataba una y otra vez? Él trataba de mantener, él trataba de contener con su humanidad la gloria que moraba dentro de él por su divinidad. Pero una y otra vez se hacía evidente quién era él, más allá de la persona que los discípulos conocían y convivían. Parece como que la gloria se le escapaba de vez en cuando, porque la naturaleza humana no era capaz de contener completamente la deidad de Jesús. Y en una ocasión sucedió algo sorprendente. Él tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo en Mateo 17, 1, 2 y los llevó aparte a un monte alto. Dice la Biblia que Jesús comenzó a orar, pero mientras él oraba, dice la Biblia, se transfiguró
delante de ellos. Esa palabra transfigurarse significa que su apariencia cambió, su apariencia fue transformada. Dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sabe que la transfiguración le reveló a los discípulos que Jesús, el Hijo del Hombre, era en realidad Jesús, el Hijo de Dios? Jesús permitió que sus discípulos le vieran más allá de su humanidad y contemplaran, aunque fuera por unos momentos, su deidad. Jesús se dejó ver por unos momentos como Dios por sus discípulos. Tanto así que los discípulos quedaron como atontados y decían: vamos a construir unas tiendas hechas con ramas para que no podamos quedar aquí, para que Elías y para que Moisés y tú, Señor, se queden aquí y nos quedemos aquí todos. Ese día la Biblia dice que una nube de luz los cubrió y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo me siento complacido. La transfiguración reveló que Jesús es Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús dijo: mis obras dan testimonio de mí. Si no me creen a mí, crean a las obras. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? ¿Qué es lo que ustedes están contemplando? ¿Cuál es el tipo de cosas que están sucediendo? Mire, Juan capítulo 2 versos 23 al 25. Otra cosa que reveló su identidad como Dios. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Los hombres comunes no hacen señales, pero este hombre hacía señales. Dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, oiga, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sabe qué dice la Biblia en alguno de los salmos? El Dios justo escudriña la mente y el corazón. Jesús, escudriñando el corazón de las personas que estaban cerca de él, en múltiples ocasiones reveló que él era Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Él no necesitaba que la gente le dijera nada. Él podía oír y ver lo profundo de su corazón. Ahora, algo asombroso sucede en Marcos capítulo 2 versos 15 al 12. En esa ocasión él está predicando en una casa y hay una multitud de gente amontonada y no hay manera que nadie más pueda acercarse, pero habían unas personas que traían un paralítico, amigo de ellos, para que Jesús orara por él. Habían oído que Jesús sanaba. Jesús le devolvía el caminar a los paralíticos, y cuando se dieron cuenta que no podían llegar por causa de la multitud, tuvieron una idea, se subieron a la azotea del lugar donde Jesús enseñaba, abrieron un hueco en el techo y bajaron al amigo y lo pusieron justo enfrente de Jesús. Diga conmigo: de esos amigos yo quiero, Padre, los que me llevan a Jesús. Aleluya. Hay amigos que te alejan de Jesús y hay amigos que te acercan a Jesús y que te llevan a Jesús. Bueno, estos amigos pusieron al paralítico justo frente a Jesús, y la Biblia dice: y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Bueno, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, porque Él es Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora escuche bien esto. ¿Por qué la sanidad del hombre probaba que Jesús podía perdonar pecados? Porque hay condiciones en la raza humana, como maldición y enfermedad, que son producidas por su pecado.
el pecado le abre la puerta a la maldición. El pecado le abre la puerta a la enfermedad. El pecado le abre la puerta a la pobreza. El pecado le abre la puerta a la miseria. Y entonces Jesús dice que al ver la fe de ellos, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Parece evidente que el hombre lo que necesitaba era ser sanado, pero Jesús sabía que a menos sus pecados fueran perdonados primero, él no podía quedar sano de su enfermedad. Así que primero nuestro Señor Jesús le perdona todos los pecados. Y ahora, cuando el pecado ha sido quitado, cuando el pecado ha sido perdonado, cuando ya no hay nada que se interponga entre el poder de Dios para sanar y tú, Jesucristo le dijo: toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Así les demuestro a ustedes que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Sabe cuál era el argumento de ellos? ¿Quién puede perdonar pecados? Es una blasfemia sino solo Dios. Diga: exactamente. Él podía perdonar pecados porque Él es Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Den un aplauso a mi Jesús, aleluya. ¿Qué demostró también? ¿Qué señal? ¿Qué obras demostraron que Jesús era Dios? Bueno, en Juan capítulo 2 versos 9 al 11, este fue el primer milagro de Jesús. Él es invitado a una boda juntamente con sus discípulos y su familia. Y entonces se termina el vino. Era realmente algo muy penoso que sucediera algo así. Era muy mal visto. Así que la madre de Jesús dice: se les terminó el vino. Parece que ella ya había sido testigo de algunas cosas sobrenaturales que él había hecho antes, y pensó que probablemente el Señor podía resolver el asunto. Así que Jesús manda a los meseros, a la gente que está ahí sirviendo, que llenen unas tinajas de agua grandes. Las tinajas para la purificación eran tinajas como de este tamaño, de aquí hasta abajo, así. Y entonces las manda a llenar de agua. Y cuando llegan con las tinajas llenas de agua, Jesús les dijo: llévenselas al maestresala, al encargado de las fiestas, al encargado de la ceremonia, al organizador. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Nadie le dijo al maestresala lo que había sucedido, y le dijo el maestresala al esposo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y mire lo que dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó ¿qué? Y manifestó que su gloria. Es parte de su deidad. Dice: manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así que fueron los milagros de Jesús también los que revelaron su identidad como Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús manifestaba su gloria continuamente, manifestaba su deidad, manifestaba su poder. En Marcos capítulo 6 verso 41 al 44, en una ocasión Él está predicando y una multitud de gente que lo está siguiendo por todo lugar. Pasaron algunos días y aquella gente no lo soltaba, no lo dejaba, y Jesús se dio cuenta de que las personas no tenían que comer. Y entonces dice la Biblia a los discípulos: consíganle a la gente de comer. Los discípulos dicen: no hay manera de poder alimentar a toda esta multitud, no hay suficiente dinero que podamos juntar para alimentarlos. Entonces dijo: ¿qué tienen? Bueno, hay un jovencito por ahí que tiene 5 panes y 2 peces. Bueno, tráiganmelo. Dice Jesús: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 personas. Este fue uno de los milagros más poderosos y asombrosos. Jesús multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas en el desierto. Sus milagros, iglesia, daban testimonio. Esas eran las obras que Jesús decía: dan testimonio acerca de mí. Aquellos judíos que no podían creer en Él, ¿cómo no se dan cuenta a través de todo lo que yo hago? ¿Cómo no se dan cuenta a través de todas las señales? ¿Cómo no se dan cuenta a través de todos los milagros? ¿Cómo no se dan cuenta a través de todas las obras? ¿Cómo no se dan cuenta a través de todas las manifestaciones? ¿Quién soy yo? Pero hubo algo particularmente que se voló la barda. Fue el jonrón de nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo en diferentes ocasiones. Está predicando con sus discípulos
y alguien viene y le avisa: Lázaro, tu amigo, el que tú amas, está enfermo gravemente. Y Jesús dijo: bueno, yo voy en cuanto tenga tiempo. Jesús se tardó algunos días y resulta que cuando él llega a Betania, Lázaro ya está muerto hace 4 días. Y entonces Juan capítulo 11 versos 39 al 34, Jesús se dirige a ese lugar y le pregunta: ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está Lázaro? Señor, está muerto. Lléveme donde está, llévenme donde lo pusieron. Pero Señor, ya se murió hace 4 días. No importa, llévenme. Cuando llegó Jesús al lugar donde habían sepultado a Lázaro, dijo: quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Alguien aquí sabe que si creemos vamos a ver la gloria de Dios? ¿Alguien aquí sabe que si llegamos a creer vamos a ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo? No nos está mostrando nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de sus obras y de sus señales su gloria y su majestad. No nos está demostrando que Él es Dios sobre todas las cosas, juntamente con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. No te he dicho, le dijo Jesús a Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Diga conmigo: el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús resucitaba muertos. Dígame, ¿quién puede hacer eso sino solo Dios? Ahora, su resurrección, para cerrar esta área de las obras de Jesús que dieron testimonio de su identidad. Mateo capítulo 28 versos 5 al 6. Jesús fue crucificado, usted lo sabe, murió en la cruz, fue sepultado. Y Mateo 28, 5 al 6 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres que iban al sepulcro a ungir a Jesús conforme a la costumbre. No pudieron ungirlo a tiempo porque se atravesó el día de reposo. Así que fueron el domingo, después del sábado, día de reposo, fueron a buscar a Jesús para ungirlo según la tradición, ungir a los muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. La resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo fue la prueba máxima de su identidad como Dios, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Den un aplauso al Rey, por favor. Ahora, pastor, el mensaje se llama el misterio de la encarnación y usted me sigue hablando de la deidad de Jesús. Bueno, estoy tratando de crear este balance, o más bien esta comprensión acerca de las dos naturalezas de Jesús. Porque las Escrituras, así como revelan la deidad de Jesús, también nos muestran su naturaleza humana. Diga conmigo: Jesús, todo Dios y todo hombre. Digan una vez más: Jesús, todo Dios y todo hombre. Las Escrituras revelan claramente la naturaleza humana de Jesús. En Marcos capítulo 11 verso 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice la Biblia: tuvo hambre. Diga conmigo: tuvo hambre. Así que como hombre, Jesús, ¿qué? Tuvo hambre. Le daba hambre igual que a ti. Bueno, hay alguna gente que le da mucha hambre, pero Jesús tuvo hambre. Como hombre tuvo hambre. Juan capítulo 19 verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese:
tengo sed. Diga conmigo, tengo sed. Como hombre, Jesús tuvo sed, como usted también tiene sed y necesita agua para beber. Juan capítulo 4, versos 5 al 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, diga cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús como hombre se cansaba porque Él moraba en un cuerpo humano. Él era Dios, pero moraba en un cuerpo humano, y como hombre se cansaba. Gloria al Señor. Experimentaba cansancio, desgaste físico. En Mateo capítulo 8, verso 24, dice la Biblia: y se levantó, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Diga conmigo, él dormía. Como hombre Jesús necesitaba dormir. Como hombre también Jesús necesitaba descansar. Gloria al Señor, igual que usted, igual que yo. En Hebreos capítulo 2, verso 18, dice la palabra de Dios: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, diga conmigo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué significa esto? Que como hombre Jesús experimentó tentación. Jesús también fue tentado por el mal, fue tentado por el pecado, fue tentado por la injusticia, fue tentado por los atajos en su ministerio. Dice que padeció siendo tentado. La diferencia entre Él y nosotros en este respecto es que Él nunca, jamás cedió ante la tentación, nunca obedeció a los instintos de su naturaleza humana, nunca pecó, pero diga, experimentó tentación. En Isaías capítulo 53, verso 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y vea la siguiente frase, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como hombre, nuestro Señor Jesús experimentó dolor, y vaya que experimentó dolor en su pasión. Desde la noche que fue apresado, cuando comenzaron a golpearlo, a insultarlo, a jalarle el cabello, la barba, a golpearlo por todas partes, hasta que fue azotado por los soldados romanos bajo la orden de Poncio Pilatos. En agonía fue obligado a llevar la cruz hasta el lugar de su sacrificio, y ahí en la cruz fue crucificado en ella, y ahí experimentó el más grande dolor y la más grande agonía. Eso lo experimentó como hombre, iglesia. Como hombre, Él experimentó dolor. Ahora, estas cosas que yo le acabo de comentar dan testimonio de la identidad de Jesús como hombre, dan testimonio de la humanidad de Jesús. Pero realmente, ¿cuál fue la misión de Jesús hombre? ¿Cuál fue la misión? Ya vimos que Jesús sintió dolor, experimentó tentación, necesitó dormir, se cansaba, tenía sed, tuvo hambre. Todas esas cosas son evidencia de la naturaleza humana de Jesús. Pero ¿cuál era la misión del Dios hombre? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús se hizo hombre? ¿Cuál fue la razón por la que el Verbo se hizo carne? ¿Cuál fue la razón por que Dios habitara entre nosotros? Probablemente los aspectos más importantes acerca de la realidad de su naturaleza humana, los que revelan su misión como hombre, sean los siguientes. ¿Está listo para esto? Ok. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Romanos capítulo 5, verso 12. Dice la Biblia: por tanto, mire, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre. Fue un hombre el que introdujo el pecado a la raza humana. Fue un hombre el que causó que la raza humana genéticamente se contaminara del gen de la desobediencia y del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un hombre causó el problema y era necesario que un hombre lo resolviera. Y entonces leemos en Romanos capítulo 5, versos 17 al 19. Nuevamente habla de ese hombre
por quien el pecado entró. Pues si por la transgresión de uno, diga la transgresión de uno, ¿de quién está hablando? De Adán. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Como hombre, iglesia, Jesús vino a revertir el daño que el pecado de Adán causó sobre la raza humana. Un hombre causó el problema, un hombre lo tenía que resolver. Un hombre cometió la transgresión, un hombre tenía que venir a cumplir con toda justicia. Un hombre desobedeció a Dios, pero otro hombre vino a obedecer a Dios. Alguien está aquí, gloria a nuestro Padre Celestial. Estamos hablando de la razón por la cual el verbo se hizo carne. Escúcheme, si le va a aplaudir, apláudale bien al Señor Jesús, si no haga tortillas. Como hombre, Jesús vino a revertir el daño que el pecado de Adán causó sobre la raza humana. La Biblia dice, por la transgresión de uno vino la condenación. Bueno, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Un hombre causó el problema, otro hombre vino a resolver el problema. Lucas capítulo 4, versos 5 al 8. Durante la tentación en el desierto, Jesús está en ayuno por 40 días y 40 noches. Y entonces tuvo hambre, dice la Biblia. Vino él el tentador y lo tentó con 3 cosas. Pero una de ellas, dice la Biblia, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mire lo que le mostró, iglesia. El diablo le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Potestad es autoridad o esfera de gobierno, esfera de dominio. Ahí Satanás está diciendo que él es el gobernante de este mundo. Escuche. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Pregunta: ¿quién le entregó a Satanás la potestad de las naciones? No fue Dios, fue Adán. Porque Dios se la dio a Adán. Pero Adán desobedeció a Dios y obedeció a la serpiente, así que se convirtió en esclavo de ella. La Biblia dice que Satanás dice: a mí me ha sido entregada esta esfera de autoridad y de gobierno. Por eso Satanás en la Biblia es llamado el Dios de este siglo. Dice: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. La única condición es si tú postrado me adorares. ¿Sabe que Satanás vino a tentar a Jesús de la misma manera que Jesús fue a tentar a Eva y a Adán para robarle su autoridad sobre la tierra y sobre el mundo? Pero ahora, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que Jesús, como hombre, vino a recuperar la autoridad sobre la tierra que Adán le entregó a Satanás. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. ¿Por qué crees que Jesucristo dijo: tengo las llaves de la muerte y del Hades? ¿Sabes de quién, en manos de quién estaban esas llaves antes de Satanás? Jesús dijo: he vencido por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y libertar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo dijo: tengo las llaves del Hades y de la muerte. Jesucristo recuperó la autoridad sobre la tierra. Por eso Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la... Jesucristo la recuperó. Por eso tuvo que hacerse hombre. Apláudale a mi rey, aleluya. Así que Dios le entregó la autoridad sobre la tierra a un hombre. Adán la entregó obedeciendo a Satanás. Así que era necesario que otro hombre, Jesús, la recuperara obedeciendo a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, diga conmigo, cuando fue probado. Diga una vez más, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Entienda algo: todos aquellos que han sido llamados por Dios a establecer su reino, su voluntad, su propósito, sus planes en esta tierra serán probados.
Así que nuestro Señor Jesucristo también tenía que ser probado. En Hebreos capítulo 4 verso 15 leemos acerca de Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue probado. Y entonces Mateo capítulo 4 verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús estaba siendo probado. Hebreos capítulo 5 versos 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, diga conmigo, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue probada en todo, para que esa vida, al resistir la prueba de Dios, la tentación, el mundo, la persecución, Satanás, sus demonios y todas las cosas que esta tierra lanzó contra él juntamente con el enemigo, y ninguna de esas cosas lo pudo derribar, lo pudo derrotar. Así que él ahora es, escuche, nuestro Salvador. Como hombre, la vida de Jesús fue probada en todo para llegar a ser el perfecto Salvador de todos los hombres. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, aleluya. Ahora esto se va a poner más caliente todavía. Romanos capítulo 6 verso 23 dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado, la pena por el pecado, el castigo por el pecado es la muerte. Así que usted y yo, de acuerdo a lo que este pasaje dice, escuche, somos reos ¿de qué? De muerte. Somos reos de muerte. Porque la paga del pecado es el castigo, es la pena por el pecado, por la desobediencia, por violar los parámetros de la bondad y la majestad de Dios. Pero ahora Isaías capítulo 53 verso 5 dice algo asombroso, iglesia. Dice: mas él, diga Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que como hombre, Cristo experimentó la pena y el castigo por las transgresiones de la humanidad, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Como hombre, Él experimentó la pena y el castigo por las transgresiones de la humanidad. ¿Sabe cuál era el castigo? La muerte. Como Dios, Jesús no podía morir, pero como hombre, Él pudo morir. Esto es impresionante. O sea, es una de las razones por las que el Verbo es hecho carne, para poder morir, y para poder morir en tu lugar. Dale un aplauso al Rey, por favor. Ahora escuche esto. Esto es asombroso, asombroso. Porque el elemento más importante y sagrado de la humanidad de Jesús, de la unión entre la naturaleza humana y la divina, el elemento más sagrado, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el elemento más sagrado de la unión de estas dos naturalezas, la divina y la humana? ¿Sabes cuál es el elemento más sagrado? Diga conmigo: la sangre. Dígalo otra vez: la sangre. Te voy a explicar por qué la sangre de Cristo es el elemento más poderoso del universo. En Levítico capítulo 17 verso 11
Dios explica lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Mire esto, quiero que me ponga mucha atención en esto. La Biblia enseña acerca del valor de la sangre de todo ser vivo. La razón es porque en la sangre está la vida de dicho ser. Esa es la razón por la cual una persona que se desangra se muere, porque en la sangre habita la vida de dicho ser. Ahora, esa vida fue dada por Dios, la vida de todo ser humano. La Biblia dice que cuando Dios nos creó, nos formó del polvo de la tierra y sopló en nosotros aliento de vida, y ahí se convirtió el hombre en un ser viviente. Ahí la sangre de Adán recibió la vida que lo iba a sostener, la vida que lo iba a animar como un ser creado. La existencia de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de nosotros se encuentra en nuestra sangre. Pero la palabra de Dios dice, gloria al Señor, que Dios le asigna un valor a la sangre por razón de la vida que contiene. En el Antiguo Testamento, las personas que se relacionaban con Dios se relacionaban a través de sacrificios de animales, corderos, becerros, toros. Animales inocentes eran sacrificados en el altar para que su sangre se derramara a favor del que había pecado. La sangre de un animal tenía cierto valor delante de Dios, porque con esa sangre de un animal Dios expiaba la culpa de una persona. ¿Ok? Pero el valor de esa sangre solamente podía expiar el pecado de esa persona en ese preciso momento. Si el hombre volvía a pecar, entonces él necesitaba un nuevo sacrificio, y así sucesivamente. Pero en este método, en el Antiguo Testamento, nosotros observamos el valor que Dios le da a la sangre de un animal, de un cordero inocente, sin mancha. No era cualquier animal tampoco. Pero si la sangre de un animal tiene valor, ¿cuánto más valor tiene la sangre de un ser humano? ¿Alguien dice amén a eso? Por eso la Biblia dice que somos más importantes que los pájaros, que las aves, que los animales. Hay gente que ha reducido a la raza humana al mismo valor de un animal. Hay gente para quien un animal tiene más valor que una vida humana, pero para Dios no. Para Dios el valor de una vida humana es superior, sumamente superior al valor de la vida de un animal, aunque la vida del animal tiene valor por la sangre. Pero el tema aquí es no la sangre de un animal y tampoco la sangre de una persona en el mundo. Porque en el caso único y asombroso de la humanidad de Jesús, escuche, la sangre o su sangre es lo más importante. Porque esa sangre de Jesús, escuche, es el elemento humano, pero en esa sangre está la vida de Dios. Mi hermano, lo que yo acabo de decir es una de las cosas más increíbles y sobrenaturales. En la sangre de Jesús está la vida de Dios. La sangre es el elemento humano, la vida de Dios es el elemento divino. Así que imagine lo que esa sangre hace a favor de todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero decir algo, iglesia: en este mundo no existe un solo elemento que sea capaz de limpiar el pecado de nadie. Nada en esta vida tiene la capacidad de limpiar el pecado de ninguna persona, con excepción de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Solo la sangre de Jesús, por cuanto es un elemento, porque por cuanto es un elemento humano, sangre. Dios no tiene sangre en su esencia como Dios, porque Él no tiene un cuerpo humano. Pero Dios en su esencia humana, en Cristo Jesús, como cualquier humano, tuvo sangre. Pero esa sangre contenía la vida de Dios. Nada puede limpiar el pecado sino solo la sangre. Sentirte mal no limpia el pecado. Y quiero decirte algo: arrepentirte tampoco limpia el pecado.
El arrepentimiento es la vía a través de la cual usted y yo somos expuestos a la sangre de Jesús, para que sea la sangre la que nos limpie. Pero ningún pecado de ninguna persona en ninguna época puede ser limpiado a menos que sea limpiado por la sangre del Cordero. ¿Alguien dice amén a eso? Vea qué poderosa entonces es la sangre, que tiene la capacidad de limpiar nuestros pecados, tiene la capacidad de limpiar las manchas de nuestro corazón, la inmundicia de nuestra alma. ¿Alguien le da la gloria a Dios? Hebreos capítulo 9 versos 13 al 14. Con razón el escritor de la carta a los Hebreos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, está hablando del antiguo pacto y de los sacrificios en el tabernáculo de Moisés, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos o pecadores santifican para la purificación de la sangre, indicando que esa sangre de toros y machos cabríos tiene cierto valor. Tiene cierto valor. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Alguien dice amén a eso. Cuánto más la sangre de Cristo. Mire, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo es el único elemento que tiene poder de borrar la culpa, la condenación de tu conciencia, para que ésta nunca más vuelva a alejarte de Dios. Alguien aquí le da la gloria a nuestro Rey. Mire. ¿Sabe por qué el ser humano no tiene paz en esta vida? ¿Sabe por qué el ser humano no puede encontrar la paz? Porque para que el hombre tenga paz tiene que reconciliarse con Dios. Pero para que el hombre se reconcilie con Dios tiene que ser perdonado. Y no solamente perdonado, tiene que ser limpiado. Además, la conciencia de la persona tiene que ser limpiada, porque la culpa no te deja acercarte a Dios. Esa es la razón por la cual cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. La conciencia entró en acción y la conciencia les señalaba su error, su culpa y su pecado. Así que tuvieron que esconderse. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó un cordero, derramó la sangre y los cubrió con su piel para que ellos no vieran su propia desnudez. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar no solamente nuestros pecados, porque el pecado es la acción, pero el pecado deja una mancha en tu conciencia. Alguien dice amén. El pecado deja una marca en tu conciencia, deja una mancha en tu conciencia, que ese es el verdadero problema. Gloria a Cristo. Qué interesante. Usted ve pornografía por 30 segundos, pero esa culpa no lo deja 3 meses. Hello. Así que Satanás, más allá de tratar de que tú peques, lo que él trata es manchar tu conciencia, porque una conciencia manchada te aleja de Dios. Pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo ¿limpia qué? ¿Limpia qué? ¿Sabe que si su conciencia está limpia, ahora usted tiene libertad para entrar al lugar santísimo? Si su conciencia está limpia por la sangre, entonces ahora usted puede venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ahora usted y yo nos podemos acercar a nuestro Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria a Cristo. Y sí, yo sé que ya me pasé el tiempo, pero no puedo negar que esto está bueno. Gloria a Cristo. Mi último punto es, hablando acerca de la humanidad de Cristo. Ya vimos que como hombre, la sangre de Jesús era un elemento vital, trascendental en la redención humana. Pero ahora Jesús, que murió, derramó la sangre, fue sepultado, resucitó el tercer día y regresó a la diestra del Padre. Jesucristo dijo: devuélveme, Padre, aquella gloria que tuve juntamente contigo antes de que el mundo fuera. Como hombre, Hebreos capítulo 4 versos 14. Hebreos capítulo 4 verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque, escuche, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Como hombre, Jesús pudo ser el sumo sacerdote representante de los hombres ante Dios. Mire qué impresionante es la vida de Cristo.
todo Dios y todo hombre. Cristo como Dios es el representante de la deidad a la humanidad, pero Cristo como hombre es el representante de la humanidad ante Dios. Por eso Él es el sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades y que está ahora a la diestra del Padre como un abogado para interceder por ti y por mí, porque como sumo sacerdote se muestra a favor de nosotros. Un sumo sacerdote debía ser un hombre, pero los hombres en el antiguo pacto, los sumos sacerdotes morían y además oficiaban sacrificios de animales que no eran suficientes. Pero este sumo sacerdote ofreció un solo sacrificio que fue perfecto, y el sacrificio fue su propia sangre, aleluya. Y ahora está a la diestra de Dios y nos representa a todos aquellos que hemos creído delante de la gloria de nuestro Padre Celestial. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey, aleluya. Así que, iglesia, no hay manera que podamos decir que Jesús no era todo hombre, músicos, y decir que no estaba realmente revestido de nuestra humana debilidad, siendo al mismo tiempo todo Dios. Las Escrituras son claras en demostrar que realmente el Señor era también totalmente humano físicamente, siendo a la vez totalmente divino en su persona y en su identidad. Ponte de pie y levanta tus manos. Como hombre, tú te puedes acercar a Él. Cierra tus ojos, por favor. Como hombre, tú puedes confiar en que Él experimentó todo lo que tú y yo experimentamos. Como hombre, tú puedes acercarte a Él. Como hombre, Él puede derramar, Él puede limpiar con su sangre preciosa tu vida, borrar tus pecados. Como hombre, tú y yo podemos tener una relación, no con un ser distante, sentado en un trono por ahí en algún lugar del universo, sino como dijo Juan, uno que habitó entre nosotros y vimos su gloria, aleluya. Te damos a ti toda la gloria, Señor Jesús. Un refugio hay para el corazón que trae sanidad y restauración. Dulce nombre es al que clamo hoy, me hizo renacer y dio salvación. Diga, nada es más grande, nada es más fuerte que el nombre de Cristo. Toda cadena vemos caer al llamar el nombre de Cristo. Nada es más grande, nada es más fuerte que el nombre de Cristo. Toda cadena vemos caer al llamar el nombre de Cristo. Llamar el nombre de Cristo. Vamos, levante sus manos, aleluya. Un descanso hay para el alma hoy, que llena de paz todo mi interior, y su nombre es al que clamo hoy. ¿Quién podrá vencer al Hijo de Dios? Y no, nada
Nada es más grande, nada es más fuerte que el nombre de Cristo. Toda cadena vemos caer al llamar el nombre de Cristo. Nada es más grande, nada es más fuerte que el nombre de Cristo. Toda cadena vemos caer al llamar el nombre de Cristo. Al llamar el nombre de Cristo. Yeah. Jesús. Diga, nunca fallará. Jesús nunca. Eso es. Jesús nunca fallará, tu Salvador, dilo. Jesús nunca fallará. Jesús nunca fallará. Jesús nunca fallará. Jesús, dilo, nunca fallará. Jesús nunca fallará. Oh, nada es más grande, nada es más fuerte que el nombre de Cristo. Toda cadena vemos caer al llamar el nombre de Cristo. Nada es más grande, nada es más fuerte que el nombre de Cristo. Toda cadena vemos caer al llamar el nombre de Cristo. Al llamar el nombre de Cristo. Al llamar el nombre de Cristo. Apláudale al Rey, aleluya. Yeah. Dele su vida a Jesús. Él nunca, diga conmigo, nunca fallará. Dígalo fuerte, nunca fallará. Gloria al Señor, dele la gloria al Rey. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tan gloriosa verdad, Padre, por tan maravilloso misterio. Iglesia, les amo. Oro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos. Que ninguna arma forjada contra ustedes prospere. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apláudale a Jesús. Gloria a Dios.